el padre Maciel, dice: yo estoy recogiendo niños para un seminario en la Ciudad de México, donde tengo piscina, tengo campos de fútbol. ¿Te gustaría venir? Marcial Maciel abusó de por lo menos 60 menores de edad. Marcial Maciel era un personaje de muchos rostros. Cambiaba de nombre, se disfrazaba, se hacía pasar por agente de la CIA. Entonces es un travesti identitario. ¿Cómo es posible que un hombre que cometió crímenes y inmoralidades durante más de 70 años pudo morir en la más absoluta impunidad? Bueno, pues están sirviendo como recordatorio muchas de las series que hoy nos encontramos en las diferentes plataformas. Ha servido para revisar, por ejemplo, el caso de lo que sucedió en el caso del asesinato de Paco Stanley hace algunos meses, una serie que se publicó en ViX hecha por Diego Enrique Osorno, pero también la que publicaba Amazon meses después, sobre el asesinato. Pues una revisión integral del contexto en este país, lo que era el México de finales de los 90, de mediados de los 90, incluso tenemos esta también docuserie espectacular, 1994, o qué decir, la de Cada Minuto Cuenta, sobre 1985 y el actuar de las autoridades. En fin, ha servido desde hace ya varios años que las series de televisión que aparecen en estas plataformas nos recuerdan un contexto y nos recuerdan un México. Y el día de ayer se estrenó en la plataforma HBO el documental Marcial Maciel, El Lobo de Dios, una docuserie. De verdad que, bueno, pues a mí desde que me la presentaron hace algunas semanas me llamó la atención por la increíble documentación que se tiene, con varios periodistas que estuvieron muy de cerca siguiendo el caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Se presentan documentos inéditos, testimonios exclusivos, el análisis de especialistas, esta serie de 4 episodios producida por Anima Films para Warner Bros. Discovery. Se estrenó el día de ayer y una de las voces que nos encontramos ahí es la del periodista y escritor. Lo hemos tenido en varias ocasiones porque admiramos mucho su trabajo, Emiliano Ruiz Parra. Querido Emiliano, nos acompañas también esta tarde. ¿Cómo te va? Qué gusto que estés con nosotros. Con muchísimo gusto de estar una vez más contigo, Javier. Gracias por tus palabras elogiosas a mi trabajo. Muchísimas gracias, de verdad, Emiliano. Pues un poco esto, yo creo que las series han servido para traer a la memoria, para desempolvar casos tan increíbles en todo el sistema de la palabra y sobre todo increíbles por la impunidad que los ahoga, como es el caso de Marcial Maciel. Cuéntanos un poco de esta serie en la cual fuiste, asesor de guión, es entrevistado también para la propia serie documental de Marcial Maciel, El Lobo de Dios. ¿Qué nos quieren retratar de este personaje, Emiliano? Yo creo que das en el clavo con tu observación y creo que la televisión mexicana e internacional estaba en deuda con la historia de Maciel, estaba en deuda con las víctimas de Marcial Maciel. La denuncia se hace pública en 1997, es decir, ha pasado más de un cuarto de siglo y no teníamos una historia completa, ¿no?, contada de Maciel en la televisión. Hay más de 20 libros, algunos de ellos muy buenos, pero esto no se había visto en una pantalla. Creo que ahora lo están viendo millones y eso me parece que es una deuda que se tenía, porque además creo que también parte de la política de la Iglesia Católica y de la Legión de Cristo ha sido esconder la historia bajo la alfombra y apostar al olvido cuando no se ha hecho justicia, no se ha hecho un proceso de verdad, hace falta una comisión de la verdad. Entonces, pues iban a esperar a que olvidáramos todos el asunto. Yo creo que esta serie dice, no hay que olvidarlo, es importante que lo volvamos a ver. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño es el abuso de Marcial Maciel? Dices 1997, se consolidan las primeras demandas, él muere en 2008, entonces hubo tiempo. Hubo mucho tiempo. Sin duda, hubo muchísimo tiempo de análisis y de aceptación por parte prácticamente de todas las autoridades que estaban arriba del propio Marcial Maciel, que eran pocas. Pero en lugar de aceptación, lo que hubo fue negación. Absolutamente. Efectivamente, la primera denuncia llega a la Iglesia Católica en 1944. Uf. ¿No? O sea,
53 años que la iglesia sabía que tenía un depredador en sus filas y no hizo nada. Bueno, no hizo nada después tampoco. El tamaño del personaje. Él abusó de por lo menos 60 menores de edad. Esto es reconocido por la Legión de Cristo. Sus víctimas han llegado a mencionar hasta 200, calculan que puede haber hasta 200 víctimas directas de Maciel, pero además creó una estructura de encubrimiento de la que se beneficiaron otros 33 abusadores. La Legión reconoció 175 abusos a menores. Eso es lo que la institución ha tenido que reconocer, ¿no? Pero puede ser mucho más. Esto no se dio en la nada. eh, Fue también un gran empresario, Marcial Maciel. Maciel fundó pues un emporio educativo, religioso, empresarial, que llegó a estar calculado en 25.000 millones de dólares, Wow. que tenía decenas de colegios, que tenía medios de comunicación, un banco. Todavía hay muchos activos, ¿no? Relacionados con empresas legionarias. Entonces es una combinación no solo de un sacerdote que pudo abusar de mucha gente, sino de una persona que se hizo pasar como un santo y que fue un gran aliado, por ejemplo, de Juan Pablo II. Sí, y lo dices bien y sale ese nombre también de impunidad. Antes incluso de que muriera hubo, insisto, esta, es que no quiero llamarle como tú lo dices, esta aceptación, porque no hay una aceptación. Digamos, hubo un castigo. No lo hubo. No, es que tampoco es castigo, tienes razón, no, ni Hubo siquiera, un no sé si fue un comunicado de prensa. comunicado de prensa, sí Sí. tienes razón, pongámoslo en esas circunstancias. Hubo un comunicado de prensa en donde supuestamente se le Lo, acotaban lo que ciertos decía, dos servicios. líneas, sí, las quiero recordar, son muy breves. Decía, eh, renuncia a la iglesia a hacerle un juicio por su avanzada edad y se le invita a una Ni vida de oración siquiera, y claro. penitencia. Una invitación que te pudieron haber hecho a ti, a mí, a cualquiera. Entonces, Juan Pablo II y luego Ratzinger dejaron que Marcial muriera no en la vida de oración y penitencia, sino que se fue a pasear por las playas, a ser recibido como héroe por los legionarios, acompañado además de su señora, de su mujer y de su hija. ¿Qué no sabías, Emiliano, hasta que llegaste a la serie, hasta que te descubriste? Porque bueno, cuando se arma una serie documental como Marcial Maciel, El Lobo de Dios, se encuentran diferentes voces con el paso del tiempo, documentos inéditos también, víctimas también. ¿Qué te sorprendió de esta serie, que es un tema que tú has revisado y regresado a él muchísimos años? Bueno, Maciel quiso además, cuando lo denunciaron las primeras víctimas, quiso además lavar su cara en una serie de televisión que él mismo se hizo. Entonces, eso lo descubrimos haciendo esta serie, que él quiso hacerse pasar pues como una víctima y luego, como era algo tan ridículo y tan absurdo, se quedó enlatada. Ese es uno de los hallazgos que están aquí hay material inédito que se obtiene de esta serie que se mandó a hacer a sí mismo, en donde pues quiso engañar a, pues a toda la Iglesia Católica y a todo el mundo, ¿no? Sí. Cuando llega un documental de este momento, sé que tuvieron la oportunidad de platicar con muchísimas víctimas también, con el paso de los años, 17 años después de su muerte, ¿qué esperan las víctimas todavía, Emiliano? ¿Qué ¿Verdad? esperan con el paso del tiempo? ¿Verdad? Cuando ellos salieron a hablar por primera vez, los acusaron de conspiradores, de difamadores, de mentir. Se han sostenido. Si ellos no hubieran hablado, ahorita Maciel sería santo o estaría en camino de convertirse en santo de la iglesia. Lo único o lo principal, creo que ellos quieren, es que la Iglesia Católica reconozca la verdad. Híjole, Emiliano, pues te agradecemos de verdad. Queríamos detenernos en este tema. Este viernes acaba de publicarse y acaba de hacerse ya en las plataformas de HBO esta serie Marcial Maciel, El Lobo de Dios. La queríamos recomendar y la importancia de hablar Muchas con un gracias. perfil como el tuyo, como siempre. Gracias, de verdad, Emiliano. Te mando un abrazo grande. Abrazo fuerte, Risco. Gracias a ti. Ahí está el periodista Emiliano Ruiz Parra y esta gran recomendación, Marcial Maciel, El Lobo de Dios. Lo que se busca y lo que buscan es la verdad.